Esa. Entonces, Dos aspectos que hemos estudiado. El primero, lo que significa y quiénes conforman la iglesia. El segundo, el propósito de la iglesia. Ok, lo que vimos la semana pasada. Una vez que llegamos a entender ambos temas, estamos preparados para comprender lo que la Biblia nos señala, que no extensamente, pero sí lo suficiente para que tengamos un concepto correcto en qué deriva la iglesia en la eternidad, en el nuevo hombre. En la lección 16, cuando estudiamos acerca de la Trinidad, vimos sobre la unión de tres personas en un Dios. Y estas tres personas son distintas en funciones, pero son una sola en divinidad. No es que el tema sea revuelto y complejo, sino que es un tema que no se limita a términos humanos, por decirlo de la manera más sencilla. De hecho, en el Catecismo de Heidelberg, ahorita estamos viendo este tema de la Trinidad. Cuando Jesús oró al Padre en Juan 17:5, alguien que lea Juan 17:5. Y ahora glorifícame, oh Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Ok, glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria. Con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Ok, no sé si alguno tenga dudas sobre la Trinidad. Es un concepto que todo cristiano debería manejar, pero muchos no lo tienen claro. Pero vamos a ver parte de ello ahorita, ¿verdad? Ok, la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Es el Hijo hablando con el Padre. Y decimos, no pueden ser el mismo, como algunos sostienen que el Padre y el Hijo son el mismo, solo de diferente presentación, pero ¿por qué el Hijo hablaría con el Padre si es el mismo? Y dice, la gloria que tuve junto a ti, o que tenía contigo antes que el mundo existiera. Aquí nos va permitiendo ver un nivel de relación que pertenece solo a Dios, porque en la eternidad solo es Dios. Ahora, el punto es que la eternidad no tiene presente, pasado ni futuro, la eternidad es permanente. Pero antes de que el mundo existiera, Jesús tenía esta gloria que compartía con el Padre. Luego, más adelante en ese mismo capítulo, los versículos 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Ok, aquí hay tres veces o tres frases que utiliza Jesús. En un versículo dice, como tú, oh Padre, estás en mí. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Así como nosotros somos uno. Esa es otra frase. Y la tercera, yo en ti. Primero, ahí es el versículo 23, si no me equivoco. Yo en ellos y tú en mí. Ahí ya nos involucra, pero ahorita estamos enfocados en la relación entre Padre y el Hijo. Yo estoy en ti, tú estás en mí, somos uno, tú estás en mí. Este tema es ya de en sí muy interesante, pero lo es aún más cuando tomamos nota del deseo de Jesús respecto de nosotros, al comparar la unión entre Él y el Padre con la nuestra. Ya empieza a involucrarnos ahí, yo en ellos, tú en mí. Ok, respecto de nosotros dice, para que todos sean uno.
para que todos sean uno. Y luego dice que también ellos estén. Déjenme, voy guiando a ver el versículo. Creo que es el mismo 21. Para que también ellos estén. Perfeccionados en unidad. No. Es Sean 47, perfeccionados. ¿verdad? Sean perfectos, estén por no son perfeccionados. Dice, Estén en nosotros. Ellos estén en nosotros. en nosotros, sí. Es el versículo 21. Para que todos sean uno, como tu, oh Padre, estás en mí, yo en ti. Ahora dice que también ellos estén en nosotros. De hecho, lo menciona en este versículo 2 veces. En el siguiente versículo dice, para que sean... Perfeccionados. No. Primero el 22, versículo 22. Uno, para que sean uno. Y ahora sí, versículo 23. Para que sean perfeccionados en unidad. Perfeccionados en unidad. Ahí lo pueden deducir porque la rayita, si es corta la frase, no la pongo larga. Y si es larga la frase, la pongo larga, ¿verdad? Ok. Esta relación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu, que aquí no está señalado por una razón. Uno diría, bueno, ¿y el Espíritu por qué no está aquí? Por el hecho de que Jesús, en los 3 versículos previos, acaba apenas de presentarlo, de señalar que viene. Pero hay una cosa, noten que es el Hijo orando al Padre, por eso habla de Él y el Padre. ¿Ok? Bueno, esta relación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu es el modelo para la unidad de la Iglesia. De hecho, ese es el plan de Dios y no podemos pensar que su plan no se ha de cumplir. Por esa razón, vamos a ver Efesios 2, del 11 al 18. Vamos a sacar de ahí, no lo vamos a copiar textualmente, sino que vamos a ir sacando los conceptos del pasaje. Efesios 2, del 11 al 18. Ok, a ver, sí, adelante. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños en los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque el mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Ok, dice lo siguiente, siguiendo los primeros versículos, a partir del 11. Anteriormente los gentiles en la carne estábamos separados ¿de quién? De Cristo. Estábamos separados de Cristo, versículo 12, ¿verdad? Excluidos de la ciudadanía de Israel. Lo interesante es que esto significa que ahora nosotros tenemos la ciudadanía de Israel. ¿Quién son los ciudadanos de Israel? Los israelitas. Los cristianos. Buenos días. Buenas noches. Los cristianos somos los ciudadanos de Israel, porque antes estábamos excluidos de esta ciudadanía. Ok, éramos extraños a los pactos.
los extraños, a los pactos. Ok, seguimos en el 12, ¿verdad? A los pactos de la promesa, es decir, el de Abraham básicamente, pero también estábamos fuera del de Moisés, sin tener esperanza, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Dios no era nuestro Dios, aunque Dios es el Dios de toda la tierra, no es tenido por Dios por todas las personas. Ok, esta era la situación. Pero ahora en Cristo Jesús, esto vamos a irlo encontrando en los diferentes pasajes. Hemos sido acercados por versículo 13. Al final del versículo 13. Por la sangre. Hemos sido acercados por la sangre ¿de quién? De Cristo. Ok, por la sangre de Cristo, quien derribó la pared intermedia de separación. Eso es en el versículo 14. Quien derribó la pared intermedia de separación. Eso de que, no, los judíos son una cosa y nosotros otra, ya no. Los judíos no cristianos son del mundo, pero los judíos cristianos son exactamente lo mismo que los cristianos no judíos, ¿ok? Digo aquí, este pasaje es muy claro, pero queda oculto porque no conviene para fines económicos, militares y políticos. Bueno, dice, poniendo fin a la enemistad. Eso que le dijo la mujer samaritana a Jesús, ¿por qué me hablas a mí si los judíos y samaritanos no nos hablamos? Poniendo fin a la enemistad, estableciendo la paz. Ok. ¿Cuál era la enemistad? Aquí no lo agrego porque no es parte del tema, pero es interesante ya que estamos ahí. Poniendo fin a la enemistad en su carne, y dice que esa enemistad era la que, versículo 15. Ok, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, es decir, la ley de Moisés con sus 10 mandamientos, todos son ordenanzas, y esa era la enemistad que había con los gentiles. Ok, ¿y qué hizo? Aquí dice, le puso fin. Bueno, para el cristiano, porque recuerden, como dijo Jesús, no vine a invalidar la ley, sino a cumplirla. La ley sigue vigente para el no cristiano. Bueno, ahora dice, de este modo, de ambos pueblos, hizo un solo pueblo. Ese es el versículo. ¿Dónde está el de ambos pueblos? Porque está el del cuerpo. Nuevo hombre, ok. 14. Ok. Así, de ambos pueblos hizo uno. Ok, un solo pueblo. De ambos pueblos hizo un solo pueblo. Luego, de los dos creó un nuevo hombre. Y luego dice, nos reconcilió en este está en el versículo 16, en un solo cuerpo. Es que el solo no viene ahí, lo agrego para aclarar, ¿verdad? Nos reconcilió en un solo cuerpo. Ok. Un pueblo, un nuevo hombre, y un cuerpo. A que vean que no les damos teología esencial solamente o básica,
Ok, así es como ahora todos tenemos entrada al versículo 18. Al Padre. Tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu. Okay. Salud. Es interesante cómo menciona aquí la Trinidad. Acercados por la sangre de Cristo, tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu, el Hijo, el Padre y el Espíritu. ¿Ok? Entonces vamos viendo la comunión ahora. En estos tres tenemos entonces entrada al Padre por un mismo espíritu. Cuando alguien dice, a mí el espíritu me ha dicho esto, aquello, tiene que recordar que los demás también tienen el espíritu. Entonces hay una cuestión aquí en ese sentido. Esto es lo que se llama el sacerdocio de todos los santos. Todos tenemos entrada al Padre por un mismo espíritu, por la sangre de Cristo. Ese es el asunto de que todos tenemos esta comunión con Dios. Ok, de lo que todos estos términos nos hablan es de y este es el término. El nuevo hombre está relacionado con la unidad. Yo espero que esta lección ayude a cambiar nuestra visión de la iglesia. De la unidad de nosotros como creyentes en un pueblo, un nuevo hombre y un solo cuerpo. El término nuevo hombre es entendido a la luz del término Trinidad, la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en un solo Dios. Así es como el término cuerpo de Cristo halla su mayor sentido, la unidad de todos los creyentes para la edificación. Miren, es esta función. Un Dios, es un solo Dios. Y está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok, ahora tenemos un cuerpo y en este cuerpo están todos los cristianos, pero también ¿quién más está? Bueno, no, pero porque hay una cosa, hace rato que leímos, vimos que Jesús dice, yo en ellos y tú en mí. Pero lo que él señala, lo que la Biblia nos señala es que el cuerpo de Cristo, ¿quién es la cabeza? Cristo. Por esa razón, dice que nosotros, por la sangre de Cristo, tenemos entrada al Padre. Es decir, si tenemos comunión con Cristo, tenemos entrada al Padre. Y este es el asunto de nuestra relación con Dios. Un solo cuerpo, un solo Dios. El asunto es que a muchos cristianos rara vez se les explica sobre la Trinidad. Sí, se menciona y está no sé si alguna vez ustedes vieron este dibujo. Es el Padre, ahorita me hago un lado para que lo vean, el Hijo y el Espíritu Santo. Este tres es Dios. Pero el Padre no es el Espíritu y no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu, ni es el Padre, y el Espíritu no es el Hijo, ni es el Padre. Pero los tres están unidos en un Dios. Bueno, eso pasa con nosotros. Yo no soy Fidel, ni Fidel es yo, pero estamos unidos en un solo cuerpo. Ese cuerpo es llamado la iglesia. ¿Sí me explico? Sí. Es lo mismo en el matrimonio. El matrimonio, el hombre y la mujer están unidos en un solo cuerpo. Pero ni el hombre es la mujer, ni la mujer es el hombre. Esa es la cuestión. Un solo Dios, el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Espíritu es el Hijo, ni el Padre. Pero están unidos en un solo Dios. Ahora, esa unión es perfecta. Esta unión está en proceso de perfección. ¿Ok? A esto es a lo que se llama el nuevo hombre.
va más allá de la mentalidad del cuerpo. Hemos dicho, tenemos la mentalidad de grupo, la mentalidad de familia y la mentalidad de cuerpo. Pero ahora hablamos de la mentalidad del nuevo hombre, porque tiene... ¿Cuáles serán las distinciones? Bueno, vamos a seguir viendo. Dice, entonces, el término nuevo hombre es entendido a la luz del término Trinidad, la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en un solo Dios. Así es como el término cuerpo de Cristo halla su mayor sentido, la unidad de todos los creyentes para la edificación. Al estudiar la Trinidad vimos que la forma en que Dios nos concede ir entendiendo este sentido de unidad es el matrimonio. Vamos a ver Génesis 2:24, que se lo saben de memoria seguramente, pero alguien que lo lea. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ok, entonces quieren llenarlo ahí. El hombre dejará a su padre y a su madre. Este es el destino del varón, y se unirá a su mujer. Y aquí dirían, qué pasaje tan machista, ¿no? Misógino. Pero en realidad es Dios el que está hablando, porque el que diseñó al ser humano fue Dios. Y el sentido es que es el hombre el que deja a su padre y a su madre, y no que la mujer no va a dejar a su padre y a su madre, pero esto está señalando la responsabilidad del varón. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y como no dice a sus mujeres, sí. Ayer era lo que estábamos viendo, hablábamos vivimos precisamente de la iniciativa, de que Dios le ha dado al varón la iniciativa, de él debe partir la iniciativa para la formación de la familia, porque es algo que Dios le ha delegado. Exactamente. Ahora, esta es la función. Dice, es cierto que por el pecado, el matrimonio en nuestra cultura ha llegado a ser ampliamente menospreciado. La semana pasada, de hecho, en Malaquías vimos que Dios dice, yo aborrezco el divorcio. Ahora, es cierto, a Jesús le dijeron, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? Si Dios aborrece el divorcio, ¿por qué permitía el divorcio? ¿Y qué respondió Jesús? A causa de la dureza del corazón del hombre. Exacto, por la dureza del corazón del hombre. Entonces dice, el matrimonio en nuestra cultura ha llegado a ser ampliamente menospreciado y atacado. Se le ha dado una soltura que no corresponde a ser una sola carne, pues los medios para la separación son muy accesibles. Es más fácil divorciarse ya de un cierto modo que casarse. Además de que ya no hay este sentido de compromiso entre el hombre y la mujer para formar esta unión, por lo que se ha creado la llamada, ¿cómo se le llama? Unión libre. ¿Por qué? ¿Qué significa? No tenemos compromiso, pero queremos todos los beneficios del matrimonio sin el compromiso del matrimonio. Y muy fácil, a mí me llamó la atención hace poco que estaba oyendo del hijo de unos hermanos que ya se juntó, no se casó. Pero esto no es de esta iglesia, de otra iglesia. Pero uno se pregunta, ¿qué fácil es esto? Porque ya es una cuestión en la que, ¿cómo se le llama el matrimonio? Un contrato civil, un contrato social, pero la iglesia no puede menospreciarlo, sin embargo lo hace. Yo he escuchado inclusive cuando se casan y hacen su pacto ya delante del pastor, ya no es hasta que la muerte nos separe, sino mientras nos dure el amor. Entonces, ya hay muchas cosas. Miren, de hecho yo oía a unos que decían, vamos a felicitar a los novios. No, ¿cuáles novios? Ya son esposos. El término novios, en realidad, ¿qué significa? Los que se casan. Pero ahora, no, ya tengo novia, entonces ¿te vas a casar? Eso es lo que significa el término. Y noviazgo, ¿qué significaría? Boda. Pero ya es parte de un juego social, porque es la moda tener pareja, y ya por eso dice pareja mejor, ¿no? Para no regarla. Pero la verdad es que miren, esto ha llegado, se supone que Estados Unidos era un país serio, formal, donde el ministro es el que casa, une a la pareja. Pero ahora hay un sitio en internet donde dice, si tú quieres ser el ministro que case a tus amigos,
nosotros te damos tu licencia de ministro. Toman un curso en ese sitio que está registrado como una religión y entonces te dan tu licencia y tú ya puedes oficiar matrimonios. Y ya cualquier fulano, no necesita ser pastor, no necesita ser clérigo de nada. O sea, ya esto es prácticamente cotorreo, ¿no? Porque que nos case mi primo. Pues el primo va a tomar el curso, le dan su licencia y ya es el que hace la ceremonia. Entonces ya es parte de algo muy, muy caído que no tiene sentido ya en este compromiso. Entonces, por eso se ha creado la unión libre. Esto también se ha llegado a reflejar en el tipo de iglesias posmodernas, donde los creyentes tienen mucha facilidad para no comprometerse con el cuerpo de Cristo. ¿Cuántas iglesias no hay que no tienen una membresía, que no tienen una asamblea de miembros? O sea, si tú vas, ya eres parte de ella. Si dejas de ir, ya no eres parte de ella. Ese es ¿dónde está el compromiso? Ese es el punto, el problema que hay en estas iglesias actuales. Los creyentes tienen mucha facilidad para no comprometerse con el cuerpo de Cristo, pues incluso las famosas mega iglesias son un medio de evitar el compromiso. ¿A qué va la gente a las mega iglesias? A que no lo vean. Va, exacto, a esconderse. Si soy cristiano, pero yo no quiero ni dar clases, ni que me digan, oiga, va a cooperar, oiga, va a apoyar. No, me voy a una mega iglesia, nadie me conoce, no saludo a nadie, a mí salude al de al lado, y pues, la próxima semana van a ser otros. Entonces, ya, me salgo. Y la gente no tiene el más mínimo compromiso. Esa es la realidad. Entonces, mucha gente, como existen las mega iglesias, ¿qué significa? Muchos se quieren esconder, porque no quieren tener unión con los demás. No hay una relación. Entonces uno cuestiona, algunos pastores cuestionan si en realidad las mega iglesias están conformadas por verdaderos creyentes o simplemente por gente que se engaña a sí misma. Esa es una pregunta muy interesante, pero bueno, podríamos hablar de cristianos inmaduros. Aunque por mucho que digan en las mega iglesias que se esfuerzan por edificar a todos los que están, dicen, tengo 10,000 personas, y tengo mi equipo de 120 pastores. Su staff. El staff. Entonces uno dice, pues a 120 iglesias, y vas a ver cómo ese número se reduce de 10,000 personas a unos 2,000 nada más. Cuando mucho. Exacto. Porque en realidad hay mucha gente engañándose a sí misma. Esa es una cuestión, sí. En la iglesia, X iglesia, es decir, una familia, más de 12 años congregándose en la misma iglesia, escribiendo en la iglesia, de repente reconocieron que creo que no eran cristianos, se regresaron a la católica, bautizaron a sus hijos, a todos la familia, se casaron en la católica y ahora son católicos, después de más de 12 años. Exactamente. ¿Por qué? Porque ¿qué se ha cometido? El error de atraer gente con los eventos y todo, para que venga gente más, no para que se convierta, sí. Estaba ahorita recordando de la iglesia ahí en Saltillo, hace 2 meses estaban celebrando a una hermana que cumplió 70 años de ser miembro de la iglesia. Es una anciana de 80 y tantos, pero cumplió 70 años de ser miembro de esa iglesia. Y así yo dije, wow, es decir, la hermana ha estado ahí por 70 años. Exactamente. Esa es una cuestión en la que es difícil encontrar a alguien que haya permanecido más de 20 años en la misma iglesia. Bueno, pero el asunto es, estamos hablando del compromiso, la relación. Dice, sin embargo, nosotros debemos vivir de la manera en que la palabra de Dios nos lo muestra, entendiendo la unión matrimonial como el reflejo de la unión de la Trinidad y del cuerpo de Cristo. O sea, aquí podemos también poner el matrimonio. En el matrimonio están él y ella. Y aunque algunos que también se dicen cristianos no piensen estrictamente así, esto es lo que Dios diseñó. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Utiliza el término hombre, el término mujer. Todo lo demás ya es invento humano. Dice, de este modo es como debemos entender Efesios 4:13. ¿Alguien que lea? Efesios 4:13.
No, ese es el 11. A ver, el Hasta 3. que lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ok, entonces debemos entender este pasaje que nos habla de que todos debemos llegar a la unidad de ¿qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, creamos lo mismo, a la unidad de la fe. Y tenemos que llegar a otro tipo de unidad. El hecho es de que como pone un y ya no le amplía, sino que solamente es, ¿cómo se llama esto? No es diacrítico, pero ok, se asume el término unidad nuevamente a la unidad del conocimiento. Vamos a ponerle nada más conocimiento del Hijo de Dios. Dos cosas en las que tenemos que crecer en unidad. Ahora, obviamente la fe es resultado del conocimiento, porque la fe ciega es un engaño y un invento humano. La fe se basa en el conocimiento. Lleguemos a la unidad de la fe y a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Esto es lo que se define como llegar a la condición en el siguiente, no sé si ese es el mismo, a la condición o estatura de un hombre maduro. De un hombre maduro o del varón perfecto, dice la Reina Valera. Es decir, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, o en otras palabras, a llegar a ser completamente la imagen de Cristo. Es por esa razón que somos llamados a ser la imagen de Cristo. Porque en el cuerpo de Cristo tenemos comunión con Cristo. Y como tenemos comunión con Cristo, entonces tenemos comunión con el Padre, el Espíritu Santo. Obviamente ya está la comunión con el Hijo. Pero por eso Pablo dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es completo. ¿Cómo dice? Como hay un solo mediador entre los Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre, porque Jesucristo Dios lo tenemos en la unión con Jesucristo en su naturaleza humana. ¿Sí me explico? Sí. Porque Cristo, esta es otra cuestión. Cristo tiene una unidad que ha causado también polémica, y de hecho fue el pleito entre Lutero y Zwinglio. Cristo en su naturaleza divina y su naturaleza humana. Pero el problema es que uno se iba hacia un extremo y otro hacia otro extremo. Zwinglio hacía división entre ambas. Para Lutero él la estaba dividiendo, pero deben estar unidos. Para Zwinglio, Lutero en realidad las unía a tal grado que en realidad las mezclaba. Uno se llama eustaquianismo, que se basa en un tal Eustaquio, que unía las dos naturalezas de Cristo, y el otro se basa, se me olvida el nombre de este obispo de Constantinopla, hay nombres que no se me van mucho, que separaba las dos naturalezas, o al menos en su idea él dijo, María no es madre de Dios, es madre de Jesús, madre de la naturaleza humana de Cristo, y lo acusaron de separar las dos naturalezas de Cristo. Pero hay una cosa, así como aquí nosotros y acá los que conforman un cuerpo, los que conforman un Dios, no están mezclados sino unidos, también en Cristo sus dos naturalezas están unidas. Eso es otro tipo de unidad que tenemos que entender. Tiene naturaleza humana, Jesucristo hombre es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Él, el Padre, el Hijo en su naturaleza divina y el Espíritu Santo. Aunque el Hijo no separa su naturaleza divina de la humana. Pero ¿por qué tenemos relación con Cristo en su naturaleza divina? Por Cristo en su naturaleza humana. ¿Sí me explico? Sí. Ok, esto procuro, por un lado, evitar cualquier herejía, pero estamos buscando lo que en realidad nos está llevando a esta unión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y como el Hijo tiene en sí mismo una unidad de dos naturalezas.
Porque dicen, bueno, pero es que el Hijo cuando resucitó ya solo tomó la naturaleza divina. No, porque bajó con los discípulos, bueno, vino con los discípulos y comió y tenía las heridas en sus manos y en su costado. Pero se apareció delante de ellos, como no lo hacen los seres humanos. Entonces vemos cómo participan en Cristo su naturaleza humana y su naturaleza divina. ¿Ok? Hay esa claridad, porque hay algo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el primer nacimiento es el nacimiento humano, y cuando nacemos de nuevo no es un nacimiento divino. Ahí está el grave error. Nacemos espiritualmente y participamos de la naturaleza de Dios, mas no adquirimos la naturaleza de Dios, porque los atributos comunicables de Dios los tenemos, pero jamás tendremos los incomunicables. ¿Ok? Podemos ser santos, pero no omnipresentes. Ese es el asunto. No seremos omniscientes, pero podemos tener amor, el amor de Dios, atributos de Dios que son comunicables y participamos de ellos, que el ser humano promedio no participa de ellos. El ser humano que no ha nacido de nuevo no tiene la santidad de Dios, pero nosotros sí. Esa es la cuestión. ¿Ok? Estoy tratando de no revolver mucho, pero esto es parte finalmente de ir entendiendo. Vamos a lo básico. Dice entonces, el crecimiento de lo cristiano se da de manera colectiva. Si uno dice, yo voy a crecer solito, hay algo. Tú puedes llegar a ser un gran teólogo, más no un gran cristiano. Ese ha sido el error. Porque un gran teólogo puede meterse a estudiar, profundizar en temas y saber mucho, pero uno puede controlar su carácter. Porque para crecer en eso tiene que combinar, hay que crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Hay que ser transformados en nuestra mente y en nuestro corazón. Tengo que aprender, pero tengo que ser tomado por Dios. ¿Cómo soy tratado por Dios para ser perfeccionado? Por un lado el conocimiento es correcto, pero por el otro lado la comunión con los hermanos. No puede haber edificación estando aislado. La edificación se da únicamente en la comunión con los hermanos. Por esa razón, nuestro crecimiento se da de manera colectiva. Nadie puede crecer aislado. Aunque es cierto que cada uno crece a diferente ritmo. Los hermanos que vinieron hoy se están perdiendo esta clase. Yo espero que, qué bueno que la están viendo. Doy por hecho, ¿no? Que si oyen esto es que la están viendo. Entonces, para que sigan creciendo con nosotros. Pues unos son más diligentes que otros, pero crecemos por la actividad que cada uno desarrolla, porque en un cuerpo cada miembro contribuye para la edificación de los demás. Esto quiere decir que en la iglesia cada miembro contribuye para la edificación de los demás. Por esa razón dice, ¿cómo contribuye mi ministerio al propósito de Dios? Este es el sentido del cuerpo de Cristo. El desarrollo de cada creyente, pues en lo que un creyente crece y es perfeccionado, el resto es instruido y bendecido para crecer también. Pongámoslo de esta manera, si yo no me pongo a estudiar y doy un mensaje ahí medio cuatrapeado y superficial, ustedes también eso es lo que reciben. Pero si yo me pongo a estudiar y considero las palabras y vemos lo que Dios en realidad nos está diciendo, ustedes son bendecidos en eso, ¿sí o no? Cuando una persona, un hermano que tiene ese don para evangelizar, compartir con otros, le comparte a otros, la gente llega a la iglesia y toda la iglesia se edifica en ello. Entonces vemos que la acción de los demás va teniendo su desarrollo en toda la iglesia. Dice, por lo tanto, el ministerio que ahora realizamos en la iglesia es el instrumento para edificar a los demás y a uno mismo. Así que es importante que consideremos cómo cada uno ha de desarrollar su ministerio dentro de la iglesia, pues el llamado es para todos. ¿Ok? Aunque a algunos les gustaría ser el ombligo, porque el ombligo está al centro y ya no hace nada, ¿no? Pero bueno, atrapa pelusa de la ropa, nada más, pero ok, cada uno tuvo su función cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Ok, cada uno ha de desarrollar su ministerio dentro de la iglesia, pues el llamado es para todos. En una sociedad donde el cristianismo se limita solo
aquí sería al compromiso de asistir. ¿Qué es lo que se le pide en muchas iglesias al cristiano? Que asista. Pero no se le pide que madure, no se le pide que crezca en unidad, no se le pide que desarrolle un ministerio. Ok, se limita solo al compromiso de asistir. Nosotros debemos entender nuestra comunión al nivel del nuevo hombre, la unión de la iglesia para la eternidad, pero no solo unidos entre nosotros, sino unidos a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, quien se une a ella como a el esposo a la esposa. Por esa razón tenemos los pasajes de la unión de Cristo y su iglesia. Vamos a ver, alguien que busque, voy a repartir. Efesios 5:27, ¿quién busca? Ok. Bueno, de ahí el 31 y 32. Judas 1:24, que más bien sería Judas 24. Ok. Apocalipsis 19, 7 al 9. ¿Quién busca? Apocalipsis 19, hermano Fidel. Y Raúl, Apocalipsis 21, 2. Ok, vamos a ver cómo es nuestra unión eterna con Cristo en un nuevo hombre. Vamos a ver Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tengan mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. 31. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Ok, grande es este misterio, ¿cuál? Cristo y la iglesia unidos en un cuerpo. Ok, vamos a ver Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Presentarnos delante de Él es esta misma situación. Jesús cuida a la iglesia como el marido cuida a la esposa. Y Apocalipsis 19, 7 al 9. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Ok, la boda del Cordero está su esposa, que se le ha concedido vestirse lino fino, y hasta lo cantamos, ¿no? Apocalipsis 21, 2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. ¿Ataviada quién? La iglesia. La nueva Jerusalén es la iglesia, que es la esposa del Cordero, que es la novia del Cordero, para desposarse como se une el hombre con la mujer en un solo cuerpo, y así unidos con Cristo en un nuevo hombre. Es decir, que la mentalidad del nuevo hombre es la misma mentalidad del cuerpo de Cristo, pero en un concepto total y por la eternidad. Mientras que aquí todavía desarrollamos nuestras propias actividades en esta vida, en la eternidad estaremos perfectamente en unidad como iglesia, unidos perfectamente a Cristo. Lo que debemos preguntarnos en este punto es: ¿cómo contribuye mi ministerio al desarrollo del cuerpo de Cristo para alcanzar esta meta del nuevo hombre? En pocas palabras, escríbelo a continuación. Si aún no llevas a cabo un ministerio, anota respecto del que esperas llevar a cabo. ¿Cómo va mi ministerio a edificar para llegar a la meta del nuevo hombre? Quien no tiene un ministerio puede anotarlo en visión de un ministerio para desarrollar. Quien ya lo tiene, anote cómo su ministerio edifica para el nuevo hombre. ¿Ok? Vamos a dejarlo en tarea la próxima semana. No. Ok, ahora sí, hasta enero vamos a tener clase. Entonces tienes 3 domingos para llenar estas 4 líneas. Pero si alguien se perdió parte de la clase
la vamos a subir, así como subimos la de la semana pasada. ¿Ok? Porque ¿qué es lo que a mí me interesa? Miren, no es que me interese que llenen el espacio o llenen la hoja, me interesa que aprendan esto. ¿Ok? Entonces, Avisai, nos despedimos de todos los